Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestras parábolas de Jesús, parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar acerca de la parábola de la red. Jesucristo comparó a la red también con el reino de los cielos. Ya hemos visto las parábolas anteriores que todas se centran solamente en Dios. La semilla de mostaza, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, todas son paralelas y nos hablan acerca de la exaltación de la palabra de Dios. Hoy vamos a descubrir de qué se trata esta parábola de la red. Para poder entender esta parábola, nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y a su vez, Señor, te rogamos que tu Espíritu esté con nosotros para poder entender el mensaje que tienes preparado hoy en tu santo libro. Quédate con nosotros, Padre Santo, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. La parábola de la red la encontramos en San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Vamos a ver el texto bíblico en nuestra pantalla. ¿Cómo es que Jesucristo presentó esta parábola? ¿Qué palabras dijo? Y vamos a analizar cada uno de estos símbolos a la luz de lo que Jesús quiso enseñar, bajo el contexto de lo que está declarado en la palabra del Señor y qué mensaje nos estaba transmitiendo a través de lo que nos quería decir en esa parábola. Vamos a analizarla. San Mateo capítulo 13, versículo 47. Dice así la Escritura. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Así es como Jesucristo presentó enseñando estas cosas. Estaba cerca de ese echaban sus redes para poder sacar los peces del mar. Cada vez que Jesús mencionaba alguna parábola, casi siempre tenía las imágenes delante. Mientras la gente estaba contemplando las imágenes, Jesús estaba hablando y enseñando, de tal manera que la gente relacionaba constantemente estas enseñanzas con lo que él había dicho en todas las veces. Y cada vez que pasaban por el mismo lugar, veían ese mar, veían los sembríos, veían a los sembradores, podían recordar exactamente las enseñanzas que Jesús les había dado. De esa forma es como Jesús relacionaba las imágenes con las cosas que él quería enseñar. Es por eso que hasta el día de hoy, los que llevamos el Evangelio casi siempre utilizamos imágenes. ¿Para qué? Para poder hacer que la gente relacione las cosas que estamos diciendo al estilo como Jesús lo hacía. Como adventistas del séptimo día, desde el principio, desde 1843, nuestros primeros pioneros siempre utilizaron los cuadros proféticos para Daniel, el Apocalipsis, porque esa es la forma en que se tiene que ilustrar a las personas. En el libro El Servicio Cristiano, el Evangelismo, la Mensajera del Señor incluso también declara que los que llevan el Evangelio siempre deben utilizar imágenes para poder ilustrar a la gente a fin de que puedan entender el mensaje que se les quiere transmitir. Pero bien, el verso 47 entonces comienza diciendo, regresamos a nuestro texto, comienza diciendo así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Qué cosa habíamos dicho que era el reino de los cielos? En el libro de San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15,
Jesús había declarado qué cosa era el reino de los cielos. Nos dice así la Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea que entonces el reino de los cielos es el evangelio. Este evangelio de la palabra del Señor es el evangelio del reino. Y cuando Cristo dice, el reino de los cielos es semejante a, está diciendo, la palabra del Señor, la predicación del evangelio, el llevar la verdad del evangelio, es semejante a una red. Así es. El evangelio entonces es la red de Dios. Los discípulos tenían que salir a proclamar este evangelio con esta red, con la red del evangelio, para poder tomar los peces del mar. Bueno, ¿qué cosa es tomar los peces del mar? Porque según la parábola Jesucristo declaró, regresamos a nuestro texto, ¿qué cosa es lo que tenía que hacerse? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Muy bien. Hasta aquí entonces la red es el evangelio. El mar, ¿qué cosa vendría a ser? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, ya en el versículo 15, se nos dice a qué representa el mar, las aguas del mar. Bueno, este texto constantemente nos recuerda este símbolo. Apocalipsis 17, 15, dice la Escritura. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, Jesús estaba diciendo en esta parábola que el reino de los cielos, la predicación del evangelio de la palabra del Señor, es semejante a cuando se echa la red en el mar. Es decir, el evangelio tiene que ser predicado sobre todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Eso significa tirar la red sobre el mar, sobre las aguas. ¿Para qué? Para poder sacar los peces. ¿A qué representan los peces que hay que sacar? Bueno, en una ocasión Jesús, conversando con los discípulos, les dijo lo siguiente. Libro de San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4. Versículo 18. Dice la Escritura. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense lo que Cristo les dijo acá a los primeros discípulos que él estaba llamando para que sean sus alumnos y que estos luego salieran a predicar el evangelio de Dios, como lo dice San Mateo 28, 19 y 20, cuando Cristo les dijo al final, cuando ya se iba al cielo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen a todas las naciones, evangelizando al mundo entero. Sin duda, con estas palabras, Jesucristo estaba declarando que aquellos a quienes llamó para poder ser sus discípulos, pronto se dedicarían a la predicación del evangelio al mundo entero. Tendrían que llevar esta obra a todas las naciones. Por tanto, entonces, ellos llevarían la red del evangelio para poder ganar personas para la salvación. Los peces, sin duda, representaban a los seres humanos de toda la tierra, a quienes les va a llegar el evangelio. Y todos los que pesque el evangelio, ¿de qué tipo de personas serán? Vamos a ver. Continuamos leyendo lo que dice la parábola. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así que entonces la red va a coger todo tipo de pescados, pescados buenos y pescados malos, todo tipo de personas que van a oír el evangelio del Señor.
y que luego van a tener que llevarlo a proclamar al mundo entero para que todos puedan conocer la verdad. Pero cuando toda la gente comience a entrar a la iglesia, no todos serán buenos, dice aquí el texto bíblico. Aunque el evangelio coge a muchos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tal es así que entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, entrarán a la iglesia personas correctas y personas incorrectas. Tal es así que todos tendrán la bienvenida. En el grupo de Jesucristo, en sus 12 discípulos, nosotros encontramos a un Pedro, que era renegón. Ese hombre era impulsivo. En una ocasión, cuando tomaron a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, los soldados romanos, Pedro no lo pensó dos veces. Sacó su espada y cortó la oreja del soldado que había venido a tomar a Jesucristo. Así que entonces ahí había un Pedro que era refunfuñón. Había también otro, Juan, que era sumamente renegón e impulsivo. En una ocasión, cuando estaban pasando por una ciudad y no quisieron aceptar a Jesús, Juan le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo el profeta Elías y que consuma toda esta ciudad? Entonces Jesús le dijo: no, momentito, tú no sabes de qué espíritu eres. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino para salvar, para dar vida. Así que te estás equivocando, Juan. Entre el grupo de Jesús también hubo un traicionero que se llamó Judas. Este Judas al principio entró con el deseo de conocer la verdad, pero luego no quiso dejar su pecado. Y Judas, dice la Biblia, era ladrón, porque él tenía la bolsa y extraía, dice, constantemente de la bolsa. Así que entonces la red pesca todo tipo de pescados. Y a medida que en esta red están los pescados, los siervos de Dios que van proclamando el evangelio, que están enseñando constantemente en la iglesia, estos mensajeros del Señor reprenden, corrigen, amonestan a la iglesia, porque una vez que los miembros han entrado en la iglesia, una vez que han sido bautizados, no significa que ya estos van a comportarse perfectamente bien y que desde ese momento, como ya entraron a la iglesia, ya están salvados. No, señor. Libro de San Mateo, capítulo 24, nos dice otra cosa. Todos aquellos que entran al camino del Señor no pueden decir que están salvos. Eso es un imposible. Hay doctrinas que enseñan que ya estamos salvos sin necesidad de tener que cambiar nuestras vidas y obedecer los mandamientos de Dios y llegar a la santidad. Muchos declaran que todas las personas son salvadas y que sus acciones, su buen comportamiento ya solamente es resultado de estar salvos. Pero la Biblia no enseña así. Esa es una doctrina opuesta a las Santas Escrituras que ha sido inventada por las iglesias que han rechazado la ley de Dios. Y es más, hacia el final del tiempo, esa doctrina de pensar que ya están salvos va a reunir ecuménicamente a todas las religiones que se hayan apartado de la ley de Dios, y todas formarán hacia el final del tiempo la imagen del anticristo. Así que debemos de tener cuidado. Fíjate lo que dice la Biblia con respecto a si ya estamos salvos o no estamos salvos todavía. Dice así la Escritura. San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Según las Santas Escrituras, para poder alcanzar nosotros la salvación hay que perseverar todavía hasta el fin. No basta con que nos hayamos bautizado en la iglesia, ahora hay que permanecer en ella. Para permanecer en la iglesia, para permanecer haciendo las cosas que Dios pide, hay una condición. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 15. ¿Cómo es que la persona puede permanecer en la iglesia? Sí, porque hay el problema de que muchos predicadores lanzan la red y de pronto jalan la mayor cantidad de pescados que pueden y de pronto sacan 100 o 200 pescados con su red, y cuando entran a la iglesia estos 100 o 200 no duran ni 3 meses y se van 300. ¿Qué es lo que pasa?
muchos pastores y dirigentes de iglesias a nivel mundial, de las diversas iglesias, siempre tienen esa preocupación porque dicen, se han bautizado 1000, pero se han ido 1500. Y algunos dicen así, lo que pasa es que ya les predicamos, ya cumplimos con nuestra parte. Y esto es lo único que pasa, que se han vuelto a ir al mundo, como el perro que vuelve al vómito y el cerdo que vuelve al cieno, tal como lo ilustra Pedro, ¿no? Pedro es el que dice esas palabras. Y entonces dicen, ellos se han querido ir. Ya nosotros hemos cumplido con traerlos a la iglesia, que se bauticen, ya estaban salvados y se han ido. Como si estaban salvados no podían pues irse, el salvado no se va a perder jamás. Eso no tiene sentido. Tal es así que entonces no tienen explicación para lo que dicen. La Biblia por eso enseña que nadie puede decir que ya está salvo, que todavía tiene que permanecer, tiene que estar en la fe, no apartarse de la fe. Pero solo hay un secreto para no apartarse de la fe. ¿Cuál es? Vamos a ver. San Juan capítulo 15, verso 4 y 5. Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate lo que está diciendo acá Jesús. Dice, para poder nosotros permanecer en la fe, para no apartarnos de la fe, para no separarnos del camino, tenemos que permanecer en Jesús. El que no permanece en Jesús, imposible es que pueda permanecer dentro de la iglesia. Pronto saldrá de ella. Y luego Jesús dijo cómo se permanece en Él. No solo dijo permanecer en mí. ¿Cómo se permanece en Jesús? Esto es algo totalmente clave para nosotros, porque si nosotros no sabemos cómo se permanece en Jesús, jamás podremos permanecer dentro de la iglesia hasta la venida de Cristo, y eso es lo que tenemos que buscar hacer. Dijo Cristo, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué les parece? Así que Cristo dio la clave. Para permanecer dentro de la iglesia, tienes que permanecer en los mandamientos de Dios. Si tú no permaneces en los mandamientos de Dios, no permanecerás en la iglesia. Así que entonces nadie puede decir que ya está salvo. Eso es un imposible. Todavía hay que permanecer en Cristo, mantenerse en Él. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo dice que tenemos que ser fieles? Hasta el fin de nuestros días. Y solo cuando eres fiel hasta el final, entonces recibirás la vida eterna. ¿Comprendiste eso? Tal es así que entonces nadie puede atreverse a decir ya soy salvo. Eso es un imposible. El declarar eso es engañarse a sí mismos. Todos nosotros alcanzaremos la salvación solamente si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por tanto, entonces, mientras permanezcamos en la gracia, estaremos seguros. Y para permanecer en la gracia hay que permanecer en los mandamientos de esa gracia, de Jesucristo. Cristo es la gracia, Cristo es la palabra. De su boca salían palabras de gracia, dice Lucas 4:22. Y en Salmo 45:2 dice, la gracia se derramó de tus labios. Y en Hechos 20:32, el apóstol Pablo es claro cuando dice,
os encomiendo a la palabra de su gracia. Así que entonces, por estas razones, permanecer en la gracia de Cristo significa permanecer en la palabra. ¿Y cuándo finalmente seremos salvos? Fíjate cómo lo enseña la Biblia. Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice la Escritura. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo dice que la salvación se dará? Cuando Cristo venga por segunda vez para salvar. Ahora no podemos jactarnos de estar salvados. Solo cuando Cristo venga de la sentencia y diga, estos van a la vida eterna, recién sabremos quién se salvó y quién se puede cantar victoria. De los únicos que podemos asegurar que están salvos es de los que la Biblia ha dicho que estarán en la salvación. ¿Correcto? Mientras estamos en vida, no podemos creer semejantes palabras. Filipenses capítulo 3. Y en el versículo 13, fíjense lo que dice acá. Espérense. Filipenses capítulo 3. Y en el versículo, espérense un ratito, 11. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Y estas palabras son hermosas, porque Pablo está hablando acerca del tiempo del fin para la resurrección. Fíjense lo que dice acá. Para entender que se trata de la resurrección, voy a leer desde el verso 9. Y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Ni él se atrevía a decir yo ya soy salvo. El versículo 11 es claro cuando dice, si en alguna manera llegase yo a alcanzar la resurrección. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? ¿Que no tenía fe? ¿Estaba en duda de su salvación? No, señor. Lo que pasa es que él era una persona que vivía la realidad. Sabía que en cualquier momento podría ceder. Él decía claramente, el que piense estar firme, mire que no caiga. Las advertencias del apóstol Pablo son claras. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 24. Fíjense lo que decía aquí el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una inmarcesible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo en ningún momento dijo, como yo ya soy salvo, jamás voy a ser eliminado. No. Dijo, no vaya a ser que yo siendo un heraldo para otros, un mensajero para otros, yo mismo termine siendo eliminado. El apóstol Pablo jamás tuvo ningún tipo de vanidad de pensar y decir, yo ya estoy salvado. No, señor. Él sabía que era un luchador. Él sabía que todavía tenía que pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna y alcanzar finalmente la victoria.
Tal es así que entonces el apóstol Pablo luchó hasta el final de sus días y solo cuando ya iba a ir a la muerte, ahí dijo él: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás me espera mi corona de justicia, la cual el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo solamente dio estas palabras cuando llegó hasta el fin de su vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué bonito, ¿no? Entonces ahora nadie puede cantar victoria. Nadie puede atreverse a decir yo ya soy salvo. Eso es un imposible. Eso es mentirse a sí mismo. Si tú lees la carta del apóstol Pedro, y te invito a que la leas ahí en casa, léete el capítulo 2 completo y vas a encontrar todo lo que el apóstol acerca de lo que es la salvación. Te darás cuenta pronto de que para alcanzar la salvación, porque de lo contrario será imposible que se pueda vencer. ¿Ah? Entonces, para alcanzar la salvación necesitamos pasar todo un proceso aún, y es permanecer. Así que entonces, aquellos que se cogen con el Evangelio entran a la iglesia, y ahora la iglesia, a través de la predicación constante de los siervos del Señor, de los mensajeros de Dios, con sus mensajes, o van quedando o quizás otros rehúsan la palabra del Señor porque les parece pura. Fíjate en esto. ¿Pueden personas que alguna vez han entrado en el camino del Señor alejarse de la iglesia? Porque acá dice que los pescados eran buenos y malos. Vamos a ver. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia nos dice así de un grupo de personas a quien Jesús llamó para que vayan a predicar el Evangelio. San Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice acá: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjate lo que dijo de estos 70 Jesús. Estos 70 tuvieron la potestad dada por Cristo de poder echar fuera demonios y hacer curaciones y sanidades en el nombre de Jesucristo. Eran sus discípulos. Estaban los 12. En total Jesús tenía 82. 82 que siempre estaban caminando con él, pero estos 70 tuvieron la permisión de Jesús para poder hacer de todo tipo de cosas. Bueno, ¿y qué pasó con estos? Cuando vamos al libro de San Juan, capítulo 6, nos encontramos que este grupo de discípulos que Jesús había tenido más antes, ¿qué les sucedió? Libro de San Juan, capítulo 6, nos relata así la historia. Jesucristo estaba predicando y dijo así, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Y entonces dijo también a los 12 Jesús: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate en esto. Ahora dice que Jesús, cuando estaba predicando, le chocó a sus demás discípulos, aparte de los 12, les chocó, y estos decidieron irse del lado de Cristo. Jesús en ningún momento los llamó. No les dijo: por favor, disculpen, muy duro he hablado, muy fuerte he predicado, creo que por favor, no se vayan. No les dijo así. Contrario a eso, ¿qué cosa les dijo Jesús?
los miró a los 12 que le quedaban y les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? A veces, cuando se predica el Evangelio, no siempre aquellos que han entrado en el camino permanecen, se van yendo. Y algunos hermanos se entristecen cuando se van grupos así de personas, abandonan la fe y dicen, mira, somos pocos todavía. Muchos piensan que por eso la obra ya se está viniendo abajo. Recuerdo que en una ocasión hubo un tremendo zarandeo mientras predicábamos el mensaje del tercer ángel y un buen grupo traicionó a la fe y se fue. Y trató de deshacer todos los demás lugares donde se estaba predicando el mensaje del tercer ángel. Y se llevaron una buena cantidad. Y algunos hermanos se entristecieron y dijeron, hermano, ¿por qué pasa esto? ¿Será que tenemos la verdad o que no la tenemos? Y entonces les leí yo este párrafo y les dije, en esto que vamos a leer vamos a saber si estamos en la verdad o si no estamos en la verdad. Y comenzamos a leer y de pronto todos los que escuchaban veían que una buena mayoría, fíjense, de los 82, 70 se fueron y 12 le quedaron. Era el gran maestro de los maestros. Era Jesús de Nazaret, era el rey del universo, alguien que no tiene par en este mundo. Y sin embargo, se le fueron 70 y Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Como a decir, por mí no hay ningún problema, yo puedo volver a empezar de cero todo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios siempre va a seguir siendo verdad. En ningún momento Jesucristo dijo, creo que nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque si se nos ha ido la mayoría, quiere decir que no estamos predicando la verdad. Oiga, muchos dirigentes religiosos de esta época miden la verdad por la cantidad de personas. Y hasta hay hermanos en las iglesias que cuando ven harta gente que los está siguiendo, dicen, acá debe de estar la verdad. Y cuando ven que contrario a permanecer harta gente se empiezan más bien a disuadir, dicen, no creo que sea el camino correcto. ¿De dónde han sacado esa falsa idea? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, tuvo 82 discípulos como acabamos de leerlo, 70 quienes les dio el permiso de echar fuera demonios y todo en su nombre, y sin embargo los 70 se le van y solo le quedan 12. ¿Y acaso por eso nosotros decimos, fíjate, ahí se nota que no son de Dios? ¿Por qué? Porque sencillamente la gente se le fue. No, la gente se va porque ama los placeres. No le gusta la palabra de Cristo. Dice, tu palabra es dura, nadie la puede oír. No es que sea dura la palabra de Cristo. Lo que sucede es que el corazón carnal no quiere abandonar sus deseos y planes mundanos. ¿Cuántos hay en nuestras iglesias que abandonan la iglesia porque tienen ideas progresistas en el mundo? Porque están pensando en hacer competencia de dinero con los demás. En lugar de salvarlos a los otros, les hacen la competencia a los pobres mundanos. Los pobres mundanos que necesitan el evangelio, ven a ese cristiano que les hace la competencia y dicen, bueno, si el cristiano está en la búsqueda del dinero, eso quiere decir que también tenemos que estar nosotros, porque ese es el ejemplo que nos está dando. Es increíble. ¿Cómo pueden haber cristianos que prefieren renunciar a su tesoro celestial por las miasmas de esta tierra? Es increíble, ¿no? Pero eso no es todo. Hay jóvenes que abandonan el camino de la fe, muchas veces por simplemente los placeres mundanos. Es increíble cómo anhelan las fiestas, las diversiones, y dicen así, es que me da pena que yo no voy. En cambio, todos mis amigos, todas mis amigas están en esas diversiones, en las discotecas, en las fiestas, en todos esos placeres. Yo no puedo ser pues un bicho raro. Yo no puedo ser antisocial. Yo también tengo que mezclarme con la sociedad. Me estoy volviendo un reprimido antisocial en esta iglesia. Y no se dan cuenta que los pobres mundanos que no conocen el evangelio practican eso porque están vacíos, huecos, no tienen nada para poder sobrevivir en esta tierra, no tienen esperanza. Y cuando tú les predicas, esos mundanos que parece que solo buscaran el placer, la diversión, la música, la fiesta, escuchan el evangelio correcto como es e inmediatamente se unen a la fe.
Lo malo está cuando tú eres una persona que como no estudia, no sabes cómo ganar a tus amigos. Y al no saber cómo ganar a tus amigos, terminas diciendo, es que no me escuchan, es que no quieren. No es que no te escuchan ni que no quieren. Lo que pasa es que tú no te estás entrenando para poder salvarlos a ellos. Un día ellos te van a decir a ti, te van a reclamar, te van a decir, tú sabías, ¿por qué no me dijiste? Y cuando tú les digas, es que tú no querías escuchar, no, tú debías de seguirme diciendo, tú has sido un perverso, has sido un malo, tú no debes de ir al cielo, yo le voy a decir a Jesús que tú no puedes entrar porque tú no me ayudaste. Y sin duda, cuando llegue Cristo, estas personas se quejarán y le van a decir, Señor, yo pude haberme salvado, pero ellos que decían que te conocían, ellos que sabían la verdad, que les habían enseñado, no me dijeron nada. Tú no los puedes dejar entrar porque tú serías injusto si dejas que ellos entren al cielo a pesar de que conocieron y no me dijeron lo que yo tenía que hacer para ser salvo. Sin duda, el juez justo del cielo responderá con claridad. ¿Por qué? Porque en la parábola de la red dice, y separaron los buenos de los malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Jesús también en una ilustración en San Mateo 25 declaró quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Por eso, querido hermano, tenemos nosotros una tarea que realizar. Si simplemente nos apartamos de la fe, nos estamos apartando muchas veces, no porque la fe sea mala, no porque la Biblia enseñe cosas feas, sino porque estamos pensando en hacer lo que el mundano hace. En lugar de irlo a salvar, lo vamos a hundir más. Eso es lo que ocurre. Y por eso vamos a pagar doble, porque aquel que conoció la luz será castigado doble, dice la Biblia, doble azote le caerá. Muchos mensajeros que se llaman así no gustan de predicar hacia la iglesia. Dicen, no, está amenazando a la iglesia. No, señor, son advertencias. Tienes que aprender. Muchos dirigentes, muchos que predican, que dicen llevar la palabra, no se han capacitado, no están instruidos, no son cultos en la palabra del Señor. Y cuando escuchan predicar las cosas como son, separando el bien del mal, separando los pescados, los buenos de los malos, porque esa es la tarea, dice, de los pescadores. Ellos sacan la red y la separan. Y su tarea de separar es con la palabra de Dios, no con sus propios pensamientos filosóficos, no con sus interpretaciones individualizadas, no con sus historietas vagas que no tienen la palabra del Señor. No, sino con el escrito está. Tal es así que muchos de estos dirigentes religiosos te llegan a decir por su falta de conocimiento, por su ineptitud en la luz de la verdad, vienen y le dicen al que está predicando el evangelio como Elías, como Juan, como Jesús, como Pablo, separando el trigo de la cizaña con el hacha de la verdad, como decía Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no hace buen fruto es echado fuera. Cuando los ven predicando así dicen, no, muy duro están predicando. ¿Bajo qué autoridad dicen que es duro? ¿Basados en qué? Si estás predicando lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra del Señor, ¿con qué cara te vienen estos a decir, muy duro es lo que predicas? Al igual que le dijeron a Jesús los 70 que se fueron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Es increíble, por más de que esté escrito todo eso. Cuando tú veas a un dirigente, a un predicador, que te viene a decir que la palabra del Señor es muy dura, y es todavía alguien que se para en el púlpito, debes de decirle, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué mejor no renuncias a este cargo? Te estás haciendo daño y le haces daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás viniendo a enseñar tus sentimientos acá. No queremos tus sentimientos, queremos la verdad. ¿Te imaginas que el profesor de matemática venga a su clase y a los jóvenes les diga, estoy harto de las matemáticas, es mucho, ya es muy duro, mucho número, no se puede, tantas ecuaciones, tantos límites, ya no soporta, mi cabeza ya me duele, ya todos los días estoy estresado? ¿Qué le dirías tú a ese profesor? Por favor, señor, retírese, porque usted ha venido acá a enseñar a estos alumnos la necesidad que tienen de los números y las matemáticas.
¿Cómo va a venir usted a desanimar más bien a estos jóvenes a querer aprender lo que es matemática? ¿Te imaginas que eso pasara? Y eso ocurre dentro de la iglesia, es increíble. Hombres que se dicen que tienen que llevar el evangelio, rebajan la norma y terminan diciendo, muy dura es esta palabra, nadie la puede oír. ¿Cómo pueden haberse metido entonces a querer ser enseñadores de la palabra para que al final le digan a la gente que eso es muy duro y que no se puede? Es increíble lo que pasa. ¿Cómo se separan los buenos de los malos? San Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, la separación, peces buenos y peces malos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te hemos sustentado, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanitos, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanitos, a mí no lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjate cómo Jesús hizo la diferencia entre los dos bandos, ¿no? Para muchos predicadores modernos es muy dura esta palabra. Dice, ¿cómo va a decir malditos? ¿Cómo les va a decir así a sus hijos si son su creación? Sin embargo, el Creador tiene derecho a hablar como Él ve conveniente hacerlo según el comportamiento que tuvieron aquellos que hicieron el mal. Y entonces Jesús pone de relieve que cuando ellos lo vieron como un pequeño hermanito entre los seres humanos, no hicieron nada por Él. Querido joven, si tú no haces nada por tus amigos que se están perdiendo en la discoteca, en la fiesta, en las diversiones, en los placeres, tú no estás haciendo buenas acciones en favor de Jesús. Tus buenas obras cuentan, según este capítulo que acabamos de leer. Tus buenas acciones cuentan, pero esas buenas acciones no van a ser salidas de ti. Esas buenas acciones tienen que ser llevadas a cabo por obediencia a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está dentro de ti, cuando te capacitas, cuando te llenas del conocimiento, tienes conocimiento para dar. Tus buenas acciones van a ser nacidas de tu conocimiento. Hay miles de personas, hasta iglesias enteras. La Iglesia Católica muchas veces toma estos párrafos, estos textos. Y dice, ¿ves? Por obras también se va a salvar la gente. Sí, estas son las obras del resultado de conocer a Cristo, de conocer el Evangelio. Porque cuando tú lees este Evangelio, aprendes a dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de ayudar al que esté en la fiesta, de ayudar al drogado, al necesitado, al borracho, a todos. ¿Te das cuenta? Porque todos son los hermanitos pequeños de Jesús. Y en cuanto no les ayudes tú a ellos y todavía tú te diviertas con ellos, ¿sabes por qué? Porque tu maldad comienza cuando tú, conociendo el Evangelio, vas y buscas divertirte con el que no conoce el Evangelio. Te diviertes con esa persona y la sigues hundiendo.
eres tú el abusivo, porque tú conocías, tu castigo es doble, porque tú lo estás haciendo a la fuerza, porque tú quieres satisfacer tu gusto, tu deseo, tu placer, por eso te aprovechas del pobre mundano. ¿Te das cuenta? En cambio, si el mundano, tu amigo, conociera el Evangelio, ese tendría más amor que tú. Tú dices que amas a esos mundanos y por eso te vas con ellos y abandonas la iglesia. Pero mientes cuando dices eso. ¿Sabes por qué? Porque tú los odias y un día ellos te van a descubrir. Van a saber que tú sabías la verdad y que por tus placeres, porque tú querías satisfacer tus malos gustos, tus malos deseos, preferiste hundirlos a ellos. Eso no te lo perdonará nadie. Por eso el término es fuerte. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cómo pudiste hacerle eso al mundano? Él necesitaba que tú le predicaras. Él necesitaba que tú lo evangelizaras. Necesitaba de ti. Pero contrario a ser un salvador para él, te convertiste en su caída y su perdición. Es increíble, ¿no? Fíjate lo que pasa cuando tú vas al mundano y no lo has evangelizado. ¿Cuántas veces se ha repetido incluso, ¿no? Primero gánalo para Cristo y Cristo lo gana para ti. Ocúpate de que primero obtenga su salvación. ¿Quieres a esa persona mundana? Entonces demuéstrale que la quieres. ¿Cómo? Dale primero la vida eterna. Si acepta la vida eterna, si es un seguidor de Cristo, entonces ahora puedes caminar con esa persona. Pero si no acepta ser un seguidor de Cristo y aún así tú lo sigues hundiendo más y más, eres tú el culpable y tú lo vas a hacer perder y tú pagarás por esa alma. Qué tremendo, ¿no? Suena duro. Por eso para muchos dura es tu palabra, nadie la puede oír. ¿Cuántas veces se ve a jóvenes que prefieren escaparse del evangelio por eso? Y dicen, no, ya basta, no me hables más, hasta aquí fue todo, ya. No me vas a meter tu religión por las orejas. Es increíble. Prefieren renunciar a la salvación de ellos y hacer perder a otros. Pero te voy avisando una cosa, miles de ellos te mirarán un día cuando vayan ascendiendo en la nube y le dirán, Señor, ¿y él por qué no sube si él era de tu iglesia? Ah, porque él sabe muy bien que estuve en necesidad y nunca se acordó de mí. Al contrario. Señor, ¿pero cuándo ha hecho eso si tú no estabas en la tierra? En cuanto lo hizo a mis pequeños hermanitos, a mí me lo hizo. Así que entonces tus acciones también tienen que ver. Muchos creen que las acciones no tienen que ver, pero que sean acciones salidas de las enseñanzas de las Escrituras y no meras obras hechas por el hombre. Porque hay muchos que creen que por hacer una buena obra ya se van a ir al cielo. Dice, he regalado un templo, he regalado bancas, así que debo de estar ya en la primera lista para el cielo. Te equivocas, porque por tus propias obras no llegarás al reino. Todo eso que hagas tiene que ser nacido de tu conversión. Primero tienes que ser de Cristo. Primero tienes que estar bajo los mandamientos de Dios, bajo las enseñanzas de Dios. Y el resultado de esas enseñanzas y de obedecer esos mandamientos son las obras que te van a servir para entrar al cielo. ¿Comprendiste? Son el fruto de tu conversión. Porque tú vives de toda palabra que sale de la boca de Dios, al obedecer este libro, esas obras se dejan notar en ti, para que se cumpla lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Fíjate lo que dice acá. Entendamos las enseñanzas de la palabra bajo su contexto original y real, como lo dieron los apóstoles. Fíjate lo que dice Pablo. Fíjate bien cada palabra de las que dice. Dice así, versículo 8, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y escucha ahora esto. No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí el apóstol está diciendo, cuidado con tus obras. Nadie se puede gloriar por lo que hace. Si no, sigue diciendo, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo, creados en su verdad, en sus enseñanzas, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano? Aquí están en sus mandamientos. Cuando tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, eres nueva criatura por la palabra, no por otra cosa. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí el apóstol Pedro es claro en sus palabras, como para no ser confundido. ¿Cómo nacemos de nuevo? Verso 23 dice, 1 de Pedro 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por medio de qué dice que nacemos? Por la palabra de Dios. O sea, todo aquel que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios ha nacido a nueva vida. Y por lo tanto, al seguir las enseñanzas de la palabra, las obras salen a relucir, porque la persona obedece este libro no para quedar bien con el otro, no para que el otro diga, oh, qué buen cristiano es este. Este es un santo, este es un perfecto con zapatitos y todo se va al cielo. No, señor, tú no obedeces para eso, ese es el resultado. Tú obedeces este libro porque te quieres salvar, porque quieres hacer la voluntad de Dios, porque quieres imitar a Jesús, porque quieres ser como tu maestro. Por eso estudias este libro, para ser un buen cristiano. Y cuando vas leyendo este libro, vas aprendiendo en el libro lo que tienes que hacer para poder ser semejante a tu maestro, porque nadie puede acercarse al maestro sin llegar a contagiarse con su santidad. Tal es así que cuando tú obedeces a ojo de Dios y no a ojo de los hombres, como hacían los fariseos hacían todo para ser vistos por los hombres. Jesús dijo, yo no quiero que hagas eso. Yo lo que quiero es que vayas a tu recámara, te pongas de rodillas y que pidas la bendición de Dios, y tu Padre que te bendice ahí en secreto, cuando estudias y oras, te recompensará afuera en público cuando hagas como Él te enseñó. Así es como pasará. Fíjate nada más en la historia de Daniel, en la historia de José. Estos grandes hombres, Daniel había aprendido desde pequeño en las Escrituras. De entre los más sabios era Daniel, porque conocía la verdad de Dios, conocía las profecías. Él dice, atentamente miré los libros del profeta Jeremías, Daniel capítulo 9, verso 2. Era un estudioso asiduo de las Escrituras. Y como él buscaba a Dios en secreto, en oración, 3 veces al día, dice, se arrodillaba para orar. Y como buscaba a Dios en secreto y conocía el secreto de Dios porque Dios le revelaba toda su palabra, entonces cuando salía él a encontrarse con los demás, Daniel tenía principios de lo que leía. Entonces esos principios se manifestaban frente a la gente y así Dios lo recompensaba en público. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Muy bien. Finalmente, la Biblia nos sigue diciendo acerca de cómo es que una vez que la red llega a coger los pescados, todos estos van a tener que ser separados. Vamos a nuestro texto bíblico para que podamos leer lo que dijo Jesús. En el libro de San Mateo, veamos nuestro texto bíblico. Fíjense lo que dice acá. ¿Qué ocurre? Así será, versículo 49, Mateo 13, 49. Así será al fin del siglo, es decir, al fin del mundo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esto es el juicio. Cuando comience el juicio, como pueblo de Dios sabemos que desde 1844 comenzó el juicio y ahora se están viendo nuestras acciones en el cielo. Hay 3 libros en el cielo. El libro de la vida, donde se registra a todos los que han nacido de nuevo. Cuando tú has empezado a estudiar la Biblia, ya sea que entres a la iglesia o ya sea que vivas detrás de la montaña, suponte que tú vives detrás de la montaña lejos, no hay iglesias cercanas y si quieres ir a la iglesia tienes que viajar un día de camino, o sea que vas el día viernes para guardar el sábado y terminas llegando el domingo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú vives tan lejano, pero en tu casa tienes una Biblia,
Y aunque sea una Biblia que solamente tiene una parte de ella, y te pones a estudiar, y te pones a obedecer lo que vas conociendo, tú ya has entrado en el libro de la vida. Muchos piensan que entrar en el libro de la vida es entrar en una iglesia. ¿Te imaginas? El católico piensa que ya está en el libro de la vida, el protestante piensa que está en el libro de la vida y el adventista piensa que está en el libro de la vida. ¿Ah? Entonces, ¿cuál está en el libro de la vida? El hecho es entrar en el reino de los cielos, en el Evangelio. Cuando tú entras en el Evangelio, cuando tú lees la Biblia, tu nombre es anotado en el libro de la vida. Ahí eres anotado para que ahora tu nombre se vea si va a quedar registrado o no allí. Para eso existen dos libros más. Malaquías 3:16 dice que existe el libro de memorias y en Apocalipsis Eclesiastés 12, 13 y 14 dice que hay un libro de la muerte, es decir, un libro donde están las malas obras. Tal es así que entonces existen tres libros. Todos aquellos que logren sacar que su nombre no esté en el libro de la muerte y que pase tan solo al libro de memorias, esos quedarán anotados en el libro de la vida. Cuando tú te entregas a la verdad, cuando empiezas a conocer el Evangelio y quieres hacer la voluntad de Dios, se registra tu nombre en el libro de la vida. Ahora lo que tienes que hacer es que no se borre de ahí. La promesa del Señor en Apocalipsis 3:5 es que si tú vences, no borraré tu nombre del libro de la vida, dice así el texto. Así que entonces, desde el momento en que tu nombre está registrado en el libro de la vida, ahora tienes que ver cuáles son las cosas que te mantienen en el libro de la muerte. ¿Y cuáles son las cosas que te mantienen en el libro de la muerte? El pecado. Y por eso cuando vas leyendo la Biblia y vas obedeciendo, vas quitando tu nombre del libro de la muerte. Porque si eras mentiroso, aprendes a decir la verdad. Si eras ladrón, aprendes a no robar. Cada pecado que vas leyendo, vas abandonando con tus luchas, con el esfuerzo de todos los días, con el poder del Espíritu Santo, con las enseñanzas de Jesucristo. Y a medida que vas venciendo cada pecado, se va borrando del libro de la muerte, hasta que queda limpio y todas tus acciones ahora están registradas en el libro de memorias como victorias sobre las malas acciones. Tal es así que cuando tú has alcanzado eso, has permanecido en el libro de vida. Y cuando Cristo viene, si antes de eso te moriste y no alcanzaste todo el registro, pero hasta donde llegaste, hasta ahí obedeciste, cuando venga Cristo te va a decir, a ver, ¿quién está en el libro de la vida? Fulano de tal, ya pase al cielo. ¿Por qué? Porque acá se nota que eres el vencedor. Al que venciere, no borraré de su nombre del libro de la vida. ¡Qué lindas palabras de Jesús! Es así como entonces Cristo, por medio de su sacrificio, ha hecho posible que ahora tú puedas ser quitado por completo del libro de la muerte, que todas tus malas acciones queden olvidadas y echadas a lo profundo del mar como Dios lo promete. ¿Te diste cuenta? Si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz, nadie podría alcanzar este nivel. Todos estaríamos perdidos, eternamente perdidos. ¿Ah? Pero bien. La palabra del Señor entonces nos muestra así que hacia el final del tiempo serán separados los buenos de los malos. La lección que Jesús dio a sus discípulos está registrada en el libro de San Lucas capítulo 5. Fíjate en esto. Esta es la última parte de nuestra parábola de la red. ¿Qué cosa es lo que se dice acá en relación con esta parábola? Versículo 4. Cuando terminó Jesús estaba predicando, el día de la pesca milagrosa. Terminó de predicar, dice Jesús, y le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro, lleva el barco más adentro y echa tus redes para pescar. Fíjate lo que le dijo a Simón, ¿no? Vamos mar adentro. Ahí es donde tú vas a echar tus redes y ahí vamos a ir a pescar. Después de que Jesucristo predicó y enseñó acerca de estas maravillas, porque si lees lo anterior te vas a dar cuenta de las cosas que estaba haciendo Jesús, le dijo entonces a Pedro, Pedro, te voy a enseñar cómo se pesca. Vas a ver cómo se hace. Lo primero, lánzate dentro del mar. Mar adentro, mar profundo, ¿no? Ahí donde llegamos al zócalo del mar y donde está la parte que es el abismo hacia adentro del mar, ¿no? Hasta ahí corre, no estés acá, ¿qué haces metido en la orillita? Ahí no vas a pescar nada, Pedro, ahí no se pesca. Te voy a enseñar. Vamos hasta adentro, ahí es donde vas a hacer toda tu pesca. Y mar adentro, a mar profundo se lo llevó. ¿Por qué?
que predicar el evangelio se lo tiene que hacer de esta manera. Se tiene que lanzar la red a mar profundo. Había ocurrido que el apóstol Pedro había intentado pescar toda la noche y no pudo. Sigue diciendo el texto bíblico. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Así que entonces el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Maestro, mira, ¿sabes qué? Toda la noche hemos estado trabajando y en toda la noche no hemos pescado nada. Hasta ahí, Pedro estaba manifestando que había sido en vano intentar pescar, que parecía el pedido de Jesucristo un pedido absurdo. Pero fíjate lo que está diciendo Pedro, ¿eh? Dijo: toda la noche hemos intentado pescar. La noche es la hora de las tinieblas. La luz es la hora de la palabra del Señor. La luz representa la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino, dice Salmo 119, 105. Ahora, las tinieblas vienen a ser la ignorancia. ¿Ah? Aquellos que no conocen el Evangelio, aquellos que no conocen la verdad, están en la ignorancia, están en las tinieblas. Así que querer pescar a personas que están en la ignorancia y las tinieblas y quererlas traer para la iglesia y que estén dentro de la iglesia es un imposible. Tú no puedes traer a la iglesia gente a quien primero no se le da la luz. Así también, el apóstol Pedro en las tinieblas, en la noche, en la oscuridad, no podía pescar. Era imposible que lo hiciera. Toda la noche por eso se la pasó sin pescar. Jesús le estaba dando con esto una lección. Y entonces, Jesucristo, cuando le dice a Pedro: vámonos mar adentro, Pedro. Vas a ver cómo se pesca, yo te voy a enseñar, porque yo soy el maestro, soy el dueño del mar y soy el dueño de los pescados. Así que yo te voy a decir cómo se pesca. Ya no vas a querer pescar gente en la ignorancia. Miles quieren bautizar a la gente sin haberla adoctrinado. Quieren bautizar en el mismo día, si es posible. Un dirigente decía: yo, si viene un borracho, lo bautizo al borracho. Él está pues más borracho que el borracho, porque ¿cómo se le ocurre bautizar a un borracho que no está ni convertido? Eso es aprovecharse del borracho. Un pastor en una ocasión bautizó pues un borracho, en efecto, porque tanto escuchaba de sus superiores que le decían: si viene un borracho, tú lo bautizas con tal de que se cumpla el blanco que tenemos que alcanzar. Así que este pastor pues fue y bautizó su borracho. Y cuando lo bautizó y se le pasó la borrachera al borracho, a los 3 o 4 días vinieron los parientes y el borracho y le reclamaron a este pastor abusivo. Le dijeron: ¿cómo se te ocurre bautizar a un borracho que no sabe ni lo que está haciendo? Y el borracho le dijo: sí pues, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, ahora ya estoy comprometido con esta iglesia. Y el borracho y su familia se fueron para nunca más volver. ¿Por qué? Porque ese pastor de hecho que estaba ebrio, borracho para haber hecho eso. ¿Cómo se le ocurrió? Eso no tiene sentido. Si hasta hay dirigentes religiosos que dicen: yo prefiero tenerlo al borracho, porque ¿quién me va a dirigir sino la iglesia? ¿Quién me va a dirigir la iglesia? ¿Quién te ha dicho que un borracho dirige la iglesia? ¿No has leído lo que dice Levítico capítulo 10? Que por entrar borrachos Nadab y Abiú, Dios los consumió. Eso no tiene sentido, eso es antibíblico. Sin embargo, hay personas que son así. Quieren pescar en la noche y a la fuerza quieren retener a aquellos que ellos piensan que se van a salvar a pesar de que no han recibido la luz. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú has intentado pescar en la ignorancia. Para que la gente pueda venir a la iglesia, para que se pueda bautizar, lo primero que tienes que hacer es evangelizar. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Fíjate lo que dice allí la Escritura. Hay una mala costumbre que han aprendido varios líderes que son ambiciosos por querer ganar más dinero. ¿Qué cosa hacen? Simplemente van y bautizan a la persona por la emoción. Un día que le dan de predicación ya la quieren llevar al tanque. Una semana que le dan de predicación ya la quieren llevar al tanque. No puedes hacer eso, eso es pecado. ¿Qué
parte de eso no entiendes? ¿Que no te enseñaron ahí en el seminario lo que tienes que hacer en realidad para salvar a las almas? ¿Por qué no te reeducas desde el 0% para que vuelvas a ser ahora un buen maestro y que hagas lo correcto? ¿Por qué eres caprichoso y engreído? ¿Por qué quieres hacer de acuerdo con tu voluntad y no la de Dios? Es pecado. ¿Qué parte de esa palabrita no se entiende? Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice el texto: el que creyere y fuere bautizado. Fíjate lo que dice, ¿eh? El que creyere primero, creer. ¿Qué vas a creer? El evangelio. Y luego fuere bautizado, recién será salvo. Y si no, el que no creyere será condenado. ¿De qué te sirve ser bautizado si no creíste? Si igual te vas a condenar. ¿Piensas que por meterte al agua te vas a salvar? ¿Quién te ha hecho creer eso? ¿A cuánta gente le han hecho creer que porque se bautizó se salvó? Eso es mentira. La Biblia no enseña así. Antes de bautizarte tienes que creer, aceptar el evangelio. El apóstol Pablo, fíjate lo que dijo acá. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 17, escúchalo bien, póntelo en una bandera, que sea tu lema, hazlo poner adelante en tu iglesia, para que todos los miembros de la iglesia sepan que así se evangeliza. Dice el texto bíblico: pues no me envió Cristo a bautizar, no, a eso no me ha enviado, que entre bien eso en la cabecita, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué cosa dice que lo envió Jesús a Pablo? A predicar el evangelio, no con sus propias palabras, sino con las del libro. Predicar el evangelio es predicar el libro. Y ahora él dice: no me ha enviado a bautizar. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque muchos decían: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. ¿Sabes por qué? Porque se metió la falsa idea de que cuantos más bautizabas, quería decir que ese que más bautizaba, ese estaba con Cristo, que ese era el más ungido, que ese era el más consagradito. Eso era una mentira. ¿Cuántas veces hay líderes que le dicen a otros que predican la verdad? Le dicen: ¿cuántos has bautizado? Porque yo he bautizado este año 500, he bautizado a 1000. ¿Ves? Eso prueba que yo tengo la verdad. ¿Así? ¿Dónde está escrito eso? ¿De dónde has sacado esa mentira? Eso no tiene nada que ver con la verdad. No hay un solo texto que en la Biblia enseñe y que diga: el predicador que bautiza más gente, ese es el predicador verdadero. ¿Te acuerdas lo que dijeron en tiempos de Jesús? Dijeron: este hace más discípulos que Juan. Estaban mirando, y eso que Jesús ni siquiera bautizaba. Eran sus discípulos los que bautizaban. Estaban en competencia. Jesús odiaba esas competencias. Eso no tiene ningún valor. Eso no prueba nada. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo un poco más atrás para que te des cuenta. Versículo 11, 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo no se vanagloriaba por bautismos, al contrario, le fastidiaba tener que haber bautizado muchos más bien. Todo lo contrario. ¿De dónde han sacado estos líderes falsos modernos que piensan que los bautismos son el conteo para saber quién predica la verdad? Eso es falso, eso es satánico, eso es inventado en las tinieblas. Dios no tiene nada que ver con cantidades de bautismos ni blancos. Finalmente, la Biblia termina diciendo así. Libro de San Lucas, capítulo 5. Fíjate todo lo que hemos aprendido con la red. Y quién dijera, ¿no? Una parábola tan chiquita y tiene tanta lección. Dice así:
Versículo 6, Lucas 5, 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué? Mira por qué. Aquí está el secreto. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Interesante, en tu palabra, porque tú lo dices, voy a echar la red. Estas palabras son maravillosas. Que Dios quiera que nosotros aprendamos así a ser verdaderos pescadores de Jesús. Mira lo que le dijo Jesús cuando ya pescaron. Y asimismo, versículo 10, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús le dio la lección a Simón y le dijo: Simón, no vas a tener que estar predicando y queriendo llevar almas a la iglesia sin primero evangelizarlas bien. Cuando las evangelices, ahí recién vas a poder sacar tu red, que hasta se va a romper, pero bien evangelizados, y sólo así seréis pescadores de hombres. Esta es la lección que tenemos de la parábola de la red, una parábola que enseña que aquellos que llevan el evangelio son los que están llevando la red y la tienen que echar en el mar, en todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, y que tienen que educar primero, enseñar, evangelizar, para luego recién bautizar. Y entonces tendremos pescados buenos dentro de la iglesia. Hay que saber separar. La red del evangelio separa, hace la división entre aquellos que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Es la enseñanza. Tenemos que educar en nuestras iglesias. No basta con tan solo querer meter gente con un nombre al tanque de agua de la iglesia y luego decir: ya está salvado. No es así, querido hermano. Dios nos ayude y nos bendiga para hacer las cosas correctamente. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a agradecer al Señor por su palabra. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado tu palabra en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerla por obra y a compartirla con quienes todavía no conocen de estas realidades. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos con tu bendición, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más. Y no te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Así que tal y conforme se lo enseñó a Pedro. Ese es el método verdadero de Jesús. Cuidado con los falsos métodos inventados por hombres. Este es el método de Cristo, su palabra. Ya sabes, estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino, estamos a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, estamos a través del Magazine de Buena Fuente con los temas de Daniel y el Apocalipsis y temas profundos de la Biblia. Estamos en Radio Líder 5 de la tarde, Parábolas y Enseñanzas de Jesús, y estamos también a través de YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con los temas de Daniel y el Apocalipsis, y estamos también en Twitter a través de todos estos temas del Twitter del Último Llamado Divino. Así que tuitea, comparte, y que hay mucho para dar al mundo y ahora es el tiempo de brillar. Dios quiere que su iglesia se levante ahora, que brille en medio de la oscuridad de este mundo y que todos podamos llevar nuestras lámparas encendidas, nuestras Biblias, iluminando al mundo para que todos conozcan la verdad que nos va a llevar a la vida eterna. Dios te bendiga, querido hermano mío.